Buenos días, soy Tito Martínez y estamos a 14 de octubre del 2024. Este vídeo es una presentación de un nuevo ciclo que voy a compartir con vosotros en este canal mío de YouTube y que se titula Charlas en el bosque. Como veis, estoy en un bello bosque del norte de España. Y este primer vídeo va a tratar sobre el asunto del anticristo. Porque hay por ahí muchos vídeos, bueno, desde hace 100 años, o de hace más, enseña la patraña, la doctrina de demonios, de que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro. Y sin embargo, la Biblia enseña algo muy diferente. El anticristo no es un personaje que aparecerá en el futuro. El anticristo se refiere a los muchos anticristos que ya existían en la época del apóstol Juan, que negaban que Jesús es el Cristo, el verdadero Mesías de Israel, que niegan al Padre y al Hijo, la existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo, y que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es el anticristo. Y eso es lo que voy a demostrar. En el libro del Apocalipsis no se menciona jamás el anticristo, se habla de dos bestias, una que sube de la tierra y otra que sube del mar, pero nunca a ninguna de las dos se la llama el anticristo. El apóstol Pablo tampoco jamás habló del anticristo, como veremos, habló de otro personaje llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose a un líder religioso, que es el Papa de Roma. Pero el término anticristo solamente lo utilizó el apóstol Juan en sus epístolas, concretamente en 4 versículos. No aparece en ninguna otra parte más de la Biblia, que es Primera de Juan capítulo 2, verso 18, ahora después os lo voy a comentar, Primera de Juan 2, 22, Primera de Juan 4, verso 3 y Segunda de Juan capítulo 1, verso 7. En ninguna parte más de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se habla del anticristo. Solamente en esos 4 versículos escritos por el apóstol Juan. Nos han enseñado, se enseña en muchos vídeos, en literatura llamada evangélica, enseñan la patraña que el anticristo pues, es un personaje que aparecerá en el futuro, hará un pacto de 7 años con Israel, firmará un pacto, a la mitad de los 7 años romperá ese pacto. Dicen que esos 7 años, dicen que son de tribulación, pues 7 años de tribulación, que la iglesia no estará aquí en la tierra durante esos 7 años, sino que habrá sido arrebatada al cielo para no pasar por la tribulación. Todo eso son doctrinas de demonios, son fábulas mentirosas inventadas por millones de falsos maestros y falsos pastores que enseñan esa doctrina de demonios. Vamos a ver seguidamente, os voy a explicar, os voy a comentar lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el anticristo. Os voy a comentar esos 4 versículos para que veáis cómo millones de falsos pastores, falsos maestros, especialmente evangelocos, engañan a millones de personas con este asunto del anticristo como un personaje que aparecerá en el futuro. Poner atención al siguiente comentario que os voy a hacer a estos 4 versículos escritos por el apóstol Juan. Mientras camino por las entrañas del bosque gallego, os voy a comentar estos 4 versículos donde el Nuevo Testamento habla del anticristo. Vais a ver cómo mienten descaradamente todos estos millones de falsos maestros, falsos pastores, que enseñan esa doctrina falsa, esa doctrina de demonios de que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro. Primer texto que voy a leer y os voy a comentar es, aquí lo tenéis, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18.
dijo lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Dijo el apóstol que el último tiempo, que ya estaban en el último tiempo, en el siglo I, en la época apostólica. Entonces, cuando enseñan que el último tiempo, los últimos tiempos, vendrán en el futuro, ¿enseñan estas iglesias, estos falsos maestros? ¿Quién miente? ¿Mienten estos falsos maestros que hablan de que el último tiempo, los últimos tiempos vendrán en el futuro? En absoluto. El apóstol Juan dijo bien claro que ya estaban en el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y dice: y según vosotros oísteis, es decir, ya lo escuchaban los primeros cristianos, que el anticristo tenía que venir. Aquí lo dice: oísteis que el anticristo viene. Otras versiones dicen que tenía que venir. Y dice, fijaos bien, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, ¿qué está enseñando aquí el apóstol Juan? Que el anticristo son los muchos anticristos que habían ya surgido en ese tiempo. Y por lo tanto ellos conocían que ya es el último tiempo. Repito, por si alguien no lo ha entendido bien. El anticristo, según el apóstol Juan, son los muchos anticristos. No se refiere a un solo individuo, sino a muchos. Y a todos ellos se le llama el anticristo. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Que no es un personaje, un solo personaje que aparecerá en el futuro. El anticristo son los anticristos. Es como cuando el apóstol Pablo habló, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del hombre de pecado. O habló en otro pasaje del hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, ¿está hablando de ahí de un solo siervo de Dios? ¿De un solo individuo? ¿Verdad que no? Se está refiriendo a muchos. Y a todos estos siervos de Dios los llama el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, no se refiere solo a uno, se refiere a todos los varones, a todos los siervos de Dios. Está hablando en singular, pero se está refiriendo a una pluralidad. Exactamente lo mismo enseñó aquí el apóstol Juan. El anticristo, que oyeron los primeros cristianos que habría de venir, es todos aquellos anticristos que ya existían en esa época. Y ahora vamos a ver bien clarito quién es el anticristo, según explicó aquí el apóstol Juan. Vamos al siguiente pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, en hebreo el Mesías. Aquellos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, como así lo niegan, por ejemplo, la inmensa mayoría de judíos que hay en el mundo, ¿qué dice aquí? Este es anticristo, o este es el anticristo, como dicen otras traducciones. Y luego dice, el que niega, ¿a quién? El que niega al Padre y al Hijo. Aquí está diciendo bien claro el apóstol Juan quién es el anticristo. Es, primero, todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. Los que niegan que Jesús es el verdadero Mesías, ese es el anticristo. Que ya hemos visto no se refiere a un solo individuo, sino a todos aquellos individuos que niegan que Jesús es el Mesías. Pero hay más.
el anticristo también es él, el que niega al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo, está hablando de dos. No dice el apóstol Juan, este es anticristo, el que niega que Dios sea trino. ¿Dijo eso Juan? ¿Verdad que no dijo eso el apóstol? Aquí no dijo Juan, este es el anticristo, el que niega que el Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo eso el apóstol, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que dice? El que niega al Padre y al Hijo. Está hablando de dos personas divinas. O lo que es lo mismo, de dos dioses. Los que niegan la existencia de estos dos dioses, porque el Padre es un Dios, es el Dios supremo, y Jesús es otro Dios, es el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo, no es el Padre. Aquí Juan está hablando de dos. No está hablando de uno, ni mucho menos de una Trinidad. Está hablando de dos dioses, o dos personas, dos personas divinas, que es lo mismo. Una persona divina es un Dios, dos personas divinas son dos dioses. Pues bien, el anticristo no es solamente el que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, sino aquel que niega la existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Es decir, el Dios Padre, que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, lo dijo Jesús. El Padre es mayor que todos. El Padre es mayor que yo y mayor que todos. Es el Dios supremo, el Dios de dioses. Y luego habla de Jesús, del Hijo. Aquellos que niegan la existencia de estos dos dioses son el anticristo. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de estos dos pasajes del apóstol Juan? Primero, que el anticristo no es solo un individuo, sino que se refiere a los muchos anticristos que ya habían surgido en el siglo I, en la época apostólica. Y por lo tanto los cristianos ya conocían que era el último tiempo. En el siglo I ya estaban en el último tiempo. No que los últimos tiempos vendrán en el futuro, como enseñan millones y millones de falsos maestros, no. Ya en esa época estaban en el último tiempo. Lo siguiente que hemos aprendido es que el mentiroso, el anticristo, es aquel que niega que Jesús es el Cristo, el verdadero Mesías de Israel, y además que niegan al Padre y al Hijo, a estas dos personas divinas, a estos dos dioses. Ese es el anticristo. Pero hay más textos. Os voy a leer ahora y os voy a comentar Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Mira lo que dijo el apóstol. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa esto de que Jesucristo no ha venido en carne? Aquellos que enseñan que no fue Jesucristo quien vino en carne, aquellos que enseñan que fue el Padre Celestial quien vino en carne, quien se manifestó en carne, también es el anticristo. Porque quien se manifestó en carne, aquí lo dice bien clarito el apóstol Juan, fue Jesucristo, no el Padre Celestial. El Padre es el que envía, el que envió a su Hijo Jesús. Por lo tanto, anticristo es todo aquel que niega esta verdad bíblica, que niega, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Fijaos que no dijo el apóstol Juan, y todo espíritu que no confiesa que el Dios Padre ha venido en carne no es de Dios. Esto no lo dijo Juan. Lo que dijo, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La Biblia enseña la encarnación del Verbo, este Verbo divino, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo no dice, y el Dios Padre se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando del Verbo, que es el Señor Jesús. Y aquel que no confiesa esta verdad, este, dice aquí, no es de Dios y este es el espíritu del anticristo. Pero mirad lo que dijo ahora Juan en esta frase. Primera de Juan 4:3. Hablando del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien,
Millones de falsos maestros, de falsos pastores, de engañadores, dicen, no, aquí Juan el apóstol está hablando del espíritu del anticristo, que es lo que existía en la época de Juan, el espíritu del anticristo, pero no habla del anticristo, no se refiere al anticristo, este aparecerá en el futuro. ¿Así? Mirad cómo mienten. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Juan en el capítulo 2, verso 18, de Primera de Juan. Voy a leerlo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y no está hablando del espíritu del anticristo, habla del anticristo que habría de venir. Es a lo que se refiere Juan en 1 de Juan 4:3. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Quién es el que habría de venir? El anticristo. 1 de Juan 2:18. ¿Lo veis cómo mienten estos falsos pastores? Está hablando del espíritu del anticristo que habría de venir. Y quien habría que venir es el anticristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en 1 de Juan 4:3 se está refiriendo al anticristo, que ya hemos visto quién es. Es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el verdadero Mesías. Los que niegan que Jesucristo ha venido en carne y los que niegan al Padre y al Hijo. La existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Ese es el anticristo. Y dice para remate, y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién estaba en el mundo en esa época? El anticristo. Ya en la época apostólica había millones de judíos que negaban que Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo, que negaban al Padre y al Hijo. Por eso dice que ahora ya está en el mundo, el anticristo está anticristo. Todos estos anticristos ya estaban en el mundo, en el siglo I, en la época del apóstol Juan. Y el siguiente texto y último, donde se habla del anticristo, es en 2 de Juan capítulo 1, verso 7. Mirad, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vuelve a repetir Pablo que el anticristo también es todos aquellos que niegan que Jesucristo vino como hombre, que Jesucristo bajó del cielo, que se manifestó en carne, el Señor Jesús. El verbo, este verbo divino, como Juan 1:14 dice, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Los que enseñan que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne son el anticristo también. Son el anticristo porque ellos no confiesan que fue Jesucristo, no el Dios Padre, sino Jesucristo quien vino en carne. Estos falsos cristianos unicitarios lo niegan. Lo niegan. Y todos los judíos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, es decir, el Cristo, también son anticristos. Y todos aquellos que niegan al Padre y al Hijo, la existencia del Padre y el Hijo, pues también lo son. Ha quedado ya clarito de una vez por todas lo que significan estos pasajes del apóstol Juan cuando habla del anticristo. ¿Dónde dice la Biblia que el anticristo vendrá en el futuro, firmará un pacto de 7 años con Israel, que a la mitad de los 7 años romperá ese pacto y comenzará un periodo de gran tribulación? Pero esa patraña, esa doctrina de demonios, ¿dónde la enseña la Biblia? En ninguna parte. Claro, estos hijos del diablo, esto lo voy a explicar mañana en el siguiente vídeo. Siempre citan la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. ¿De verdad habla esa profecía de las 70 semanas
de un anticristo que firmará un pacto de 7 años y que a la mitad de los 7 años romperá ese pacto? ¿Eso lo enseña esa profecía? Jamás, de ninguna manera. Es una de las mayores fábulas mentirosas introducidas en la cristiandad apóstata desde hace 100 años. Concretamente se comienza a enseñar esta doctrina de demonios en el Seminario Teológico de Dallas, Evangeloco, en Estados Unidos. Cuando una serie de falsos maestros pretribulacionistas comienzan a enseñar esta estupidez, esta mamarrachada, esta babosada de que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro y firmará un pacto de 7 años con Israel para romperlo a la mitad de esos 7 años. Esa doctrina de demonios jamás la enseña la Biblia. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Mañana os explicaré la profecía de las 70 semanas, lo que enseña realmente. Mirad, y ya con esto termino. Si fuera cierto de que el anticristo firmará un pacto de 7 años con Israel y que a la mitad de los 7 años va a romper ese pacto, ¿por qué esa doctrina no se enseña jamás en el principal libro profético de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis? ¿Dónde habla el Apocalipsis de un anticristo firmando un pacto de 7 años para romperlo a la mitad de los 7 años? ¿Dónde habla el Apocalipsis de una tribulación de 7 años? ¿Me lo puede decir alguien? Es una patraña, es una fábula mentirosa. Jamás se enseña por ninguna parte en la Biblia de que un anticristo firmará un pacto de 7 años y lo romperá a la mitad de esos 7 años. En ni un solo versículo, y estos hijos del diablo y falsos maestros la enseñan como si toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, enseñara esa fábula mentirosa. El mayor engaño de los últimos 100 años, el mayor engaño satánico introducido en la cristiandad apóstata en los últimos 100 años. La doctrina de un anticristo que vendrá en el futuro y hará un pacto de 7 años con Israel. La mayor mentira del diablo. Mañana, en el segundo vídeo de este ciclo, os voy a explicar la verdadera interpretación, la verdadera exégesis de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Veréis que ahí no se habla de ninguna tribulación de 7 años, ni de ningún anticristo haciendo un pacto de 7 años con Israel, y ni de ninguna rotura del pacto a la mitad de los 7 años. Una mentira del diablo, repito, repetida hasta la saciedad por miles y miles de falsos pastores, falsos maestros en profecía bíblica, falsos vídeos que pululan por internet enseñando esta espantosa doctrina de demonios. Ya os he explicado en este primer vídeo lo que enseña realmente la Biblia, concretamente el apóstol Juan, sobre el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Aquí ha quedado expuesto en este vídeo expositivo de la verdadera profecía bíblica. Pues me despido de vosotros hasta mañana, hasta el siguiente vídeo, desde aquí, desde este hermoso paraje del norte de España.